Buenas tardes, querido profesor. Quiero presentar el tema de apreciación de los estudiantes respecto a las modalidades de estudio virtual y presencial en la Universidad Tecnológica de Perú. De la sede de Arequipa en el año 2021. Los integrantes son Diego Cáceres, Vicenzo Onderman y Úrsula Gómez. La introducción es que se presentó en esta coyuntura en la pandemia que tuvimos que estar en nuestras casas. Debido a esta enfermedad, los peruanos tuvimos, que mantenernos en este hogar, provocando que nuestros trabajos, así como nuestros estudios, experimenten un cambio, apareciendo así las modalidades de estudio virtual, como también el estudio remoto. Por medio del presente tema, investigaremos cuáles son las opiniones de los estudiantes de diferentes temas acerca de las modalidades de estudio y conoceremos qué dificultades implica el cambio en la forma de estudio, así como conoceremos las ventajas que esta misma nos dio con el propósito de generar una base de datos que puede generar estrategias para mejorar esta modalidad de estudio y no existan diferencias en los alumnos para poder mejorar la calidad de educación. Y el estudio lleva. Continuando con la exposición, vamos a ver el planteamiento del problema. Nos preguntamos cuál es la apreciación de los estudiantes respecto a las modalidades de estudio virtual y presencial de la Universidad Tecnológica del Perú, de la sede Arequipa en el año 2021. Nos preguntamos esto debido a la coyuntura actual que está pasando en el Perú y en el mundo debido al COVID-19. Y hemos tenido que adecuarnos a nuevas modalidades de educación, la cual es la virtual. Y esto consigo trae ventajas y desventajas. Por eso deseamos saber cuál es la apreciación de los alumnos frente a este nuevo tipo de educación. Y nos hemos puesto los siguientes objetivos con esta encuesta. Siguiente. El objetivo general es determinar las diferencias que apreciaron los alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú entre las modalidades virtual y presencial. Como objetivos específicos tenemos, por ejemplo, comparar los promedios generales de notas en ambas modalidades, dificultades con el Internet o disposición de herramientas que han adquirido por esta pandemia, entre otras. La población con la que trabajaremos en el siguiente trabajo será con los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, la sede de Arequipa. Nuestra muestra serán una muestra de 50 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, de la sede de Arequipa. Y nuestra unidad de análisis va a ser un estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú, de la sede de Arequipa. Las variables, con las variables que vamos a tomar en cuenta son el sexo de los encuestados, el tipo de la conexión de Internet, los gastos en los estudios, los dispositivos para el uso en las clases. Siguiente. La edad de los encuestados, las horas de estudios que toman los encuestados, ¿no? Las horas para estudiar, el promedio general en ambas modalidades, en la virtual y en la presencial, el número de faltas a las clases en la semana, igualmente en ambas modalidades, la preferencia de la modalidad de estudios y la comunicación o las dificultades de la comunicación para realizar las reuniones grupales con los diferentes compañeros. Acá podemos ver todas las variables que tenemos, ¿no? Y el tipo de variable, por ejemplo, el sexo es cualitativa nominal. También estamos trabajando con variables cuantitativas, como son los precios de las pensiones, ¿no? Pensiones, materiales, etcétera, lo que se necesite para las clases. Y también cualitativas como las modalidades de estudio, medios de comunicación, reuniones grupales. Las inasistencias son cuantitativas y el promedio general también.
Bueno, ahora, en la recolección de información, lo que nosotros hemos realizado para recolectar la información, lo hemos hecho mediante una encuesta. La definición de una encuesta es, la encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación inferencial en la que el investigador va a recopilar datos mediante cuestionarios previamente diseñados. No se modificará el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información, ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica, tabla o de manera virtual. Los datos se obtendrán realizando un conjunto de preguntas normalizadas que serán dirigidas a una muestra representativa, en este caso, los 50 estudiantes de la universidad. Lo que vamos a seguir es precisamente primero vamos a hallar la prueba de hipótesis. El estudio realizado a los 50 estudiantes de la Universidad de Perú, que se requiere saber la edad media de los que realizaron la encuesta respecto a las modalidades del estudio virtual y presencial. Pero un profesor indica que la edad media de los que realizaron la encuesta respecto a las modalidades del estudio virtual y presencial es mayor que 17. Para confirmar su sospecha, decide realizar una prueba de hipótesis con un nivel de 5%. Para esto decide tomar solo a los encuestados, los hombres, 26, encontrando una edad media de 22.16, una decisión estándar de 7.5 años. Pues aquí identificamos que la variable de edad de los encuestados y usaremos esta fórmula que se refiere a una varianza poblacional con varianza desconocida. Y vemos en el cuadro que en el lado derecha sacamos en la tabla la probabilidad y salió que es 1.645. De ahí sacamos el cálculo estadística de la prueba, que sale que es 9.89. Esto quiere decir que no pertenece a la región crítica. Entonces, lo que el profesor está diciendo es verdadero. Como se dice, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe una evidencia suficiente para indicar que el docente se recupera. En el segundo problema vamos a hallar el intervalo de confianza para la media. La Facultad de Ingeniería Industrial quiere hacer un estudio universitario mediante el intervalo de confianza de lo que gastan en un mes para su educación. Pero esto se decide tomar solo a los encuestados, los que tuvieron recién en pandemia una laptop, encontrando una edad media de 602.22 con una resolución estándar 126.8. Vamos a hallar dos respuestas. La interpretación del intervalo de confianza. Vamos a hallar primero que la variable es el costo respecto a su educación en un promedio de un mes. Su nivel de confianza, 98. Después de aquí vamos a hallar el intervalo de confianza, que haya por la media menos el estadístico, que digamos 0.99 dentro del 4. Y después la varianza, que sale 26.33. El intervalo de confianza es entre 564.63 entre 678.45. Para la segunda respuesta, que es si el costo medio para la educación de un estudiante de un mes fue de 845 hace 3 años, ¿cómo lo puedes interpretar? En la segunda interpretación es en el intervalo, el costo medio a la educación de un mes es de 564.54 entre 675 de la primera respuesta. Entonces significa que en la actualidad bajó los gastos de la educación de un alumno referente a los alumnos que en estas clases virtuales obtuvieron una prueba. En el tercer problema, el intervalo de confianza para la varianza. Una investigación de intervalo de confianza verifica que 50 alumnos encuestados se observa que solo 30 alumnos se comunican por redes sociales con sus compañeros trabajadores, con un nivel de confianza del 99%. Pero un alumno supuso que de cada uno de 5 de los encuestados usan las redes sociales.
sociales. El intervalo de confianza contradice o respalda esta afirmación. Vamos a hallar que la varianza es el número de los alumnos que se comunican por redes sociales. La probabilidad es de 0.6. Y para eso tenemos que hallar la varianza, es una varianza de población química sin depósito. Y hallamos que es 0.0693. El intervalo de confianza hallamos que es 0.439 entre 0.761. El alumno expresa entonces la probabilidad que sea 1.5. Si lo multiplicamos por 100, saldrá 20%. Entonces la respuesta sería con un nivel de 99% de confianza. El porcentaje de todos los alumnos que se comunican por redes sociales está entre 73.9 y 76.1%. El intervalo de confianza encontrado no respalda la afirmación porque el 20% no pertenece a dicho intervalo. Es mis compañeros. Bueno, ahora pasaremos con el problema 3, que se refiere al intervalo de confianza para la diferencia entre dos medias. Bueno, el problema es, según un estudio universitario realizado por los estudiantes del UTP, afirma que los promedios de los estudiantes en la modalidad de estudio virtual son mayores en comparación a los promedios de la modalidad de estudio presencial. Después de realizar una encuesta sobre los promedios obtenidos en ambas modalidades de estudio para conocer qué modalidad de estudio presenta mejores promedios, obtuvo lo siguiente. La modalidad virtual tiene una muestra de 50 personas con una media de promedios de 14.73 y una varianza muestral de 3.59, mientras que en la modalidad presencial, con una muestra de 50 personas también y una media de promedios de 14.5 y una varianza muestral de 2.76. Bueno, asumiendo que las poblaciones tienen una distribución normal y trabajando con un nivel de confianza del 97%, nos cuestionamos si es verdad que los promedios de la modalidad virtual son mayores que la modalidad presencial. Siguiente. Bueno, acá tenemos los datos, ¿no? La cantidad de encuestados, la muestra, 50, los promedios y las varianzas. Estamos trabajando con un nivel del 97%, donde nuestro alfa va a ser 0.03. Hallamos la diferencia de los promedios, que nos saldrá 0.23. Al trabajar con un nivel de confianza del 97%, sacamos, según esa fórmula, el alfa medio, 1 menos alfa medios y obtendremos 0.985, la cual lo hallaremos en nuestra tabla Z. Y encontraremos el valor de 2.17. Siguiente, por favor. Bueno, utilizando esa fórmula, hallaremos también el valor de 0.3563. Para hallar el intervalo de confianza, utilizaremos la resta de los promedios, más el valor que encontramos en nuestra tabla Z, por el valor que tenemos aquí también de 0.3563. Al inicio lo restamos y después lo sumamos para tener nuestro intervalo de confianza. Y como vemos ahí los datos, nuestro intervalo de confianza salió entre menos 0.5432 y 1.003. Como conclusión, podemos decir que la modalidad virtual no presenta mayores promedios que la modalidad presencial. Ambas modalidades de estudio poseen los mismos promedios. Siguiente, por favor. Ahora tenemos el problema 4, que es la prueba de hipótesis para la diferencia entre dos medias. Ciertos investigadores de la Universidad UTP desean conocer la cantidad de inasistencias en las diferentes modalidades que se han presentado debido a la pandemia, las cuales son la modalidad virtual y modalidad presencial. Bueno, uno de los investigadores de la Universidad UTP asegura que la modalidad virtual de estudios y la modalidad presencial de estudios presentan una diferencia en las medias de inasistencias por parte de los encuestados. Por este motivo, deciden realizar una comparación entre la modalidad de estudios virtual y la modalidad de estudios presencial. En la modalidad de estudios virtual tenemos 50 encuestados, trabajamos con un promedio de 2.64 de inasistencias y una desviación estándar de 2.05. Mientras que en la modalidad de estudios presencial tenemos 50 encuestados también, un promedio de inasistencias de 2.22 y una desviación estándar de 1.23. Suponiendo que las inasistencias están distribuidas de una manera normal, podemos aceptar o denegar la postura del investigador. Esto lo trabajaremos usando un nivel de confianza del 3%. Nuevamente tenemos un cuadro donde vemos los datos de las medias, las desviaciones estándar y el nivel de significancia, ¿no? Esto lo trabajaremos con una varianza poblacional desconocida. Siguiente, por favor.
Bueno, como primer paso planteamos nuestra hipótesis, donde nuestra hipótesis nula será que las dos son iguales y las varianzas, la hipótesis alterna resultará que es diferente, ¿no? Lo que dice el investigador. Trabajaremos en el segundo paso, determinaremos el nivel de confianza, que es 0.03, y de ahí pasaremos al estadístico de la prueba, ¿no? La varianza es desconocida y vamos a utilizar la siguiente fórmula, debido a que la varianza es desconocida. Luego hallamos nuestra región crítica, que también lo hallamos con la tabla Z, ¿no? Al decir que nuestra hipótesis nula resulta igual o diferente, ¿no? Con la alterna, utilizaremos el gráfico de dos colas. Bueno, después de hallar en la tabla, hallaremos que los valores son entre menos 2.17 y entre 2.17. Siguiente, por favor. Al hacer el cálculo del estadístico de la prueba, necesitamos hallar la diferencia de las medias para poder realizar nuestro estadístico y obtenemos que el valor es de 1.2423, el cual pertenece a la región de aceptación. Esto significa que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Nos referimos a que el investigador de la Universidad UTP está equivocado debido a que las medidas de inasistencias en las modalidades de estudio virtual y presencial son iguales. Esto con un nivel de significancia del 3%. Bueno, ahora vamos a ver un problema de prueba de independencia. El problema es el siguiente. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Tecnología del Perú, de la CEA Arequipa, quiere saber si la edad de los estudiantes es independiente de la modalidad de estudios que prefieren. Para ello hemos tomado una muestra de 50 estudiantes y hemos obtenido los siguientes resultados mostrados en la tabla. Vamos a considerar un nivel de significancia del 5%. Siguiente, por favor. Primeramente vamos a plantear la hipótesis. Como hipótesis nula tenemos la edad de los estudiantes es independiente de la modalidad de estudios que prefieren. Y la hipótesis alterna es la edad de los estudiantes no es independiente de la modalidad de estudio que prefieren. Vamos a trabajar con un nivel de significancia del 5% que viene a ser 0.05 y el estadístico de prueba va a ser el chi cuadrado. Los grados de libertad, en este caso lo hallamos sabiendo el número de filas y el número de columnas y lo restamos a cada uno y lo multiplicamos. En este caso sería 2. Sería 4 el resultado final. Siguiente. Como vemos, la región crítica la hallamos de la tabla de chi cuadrado con un nivel de significancia del 0.05 y los grados de libertad 4. Nos da que el resultado es 9.4877. Ahora vamos al cálculo del estadístico de prueba. En la tabla pueden apreciar el primer valor es el resultado obtenido de la encuesta y el valor que está entre paréntesis es el resultado esperado. Siguiente, por favor. Esa tabla nos ayuda a saber cuál es nuestro chi cuadrado calculado y utilizamos la siguiente fórmula que es el valor obtenido menos el valor esperado, todo eso al cuadrado y dividido entre el valor esperado. Esto es una sumatoria de todo lo que hemos obtenido en nuestra tabla. Y una vez ya calculado nos sale que es 11.993. Como este resultado no pertenece a la región, no, pertenece a la región crítica, perdón, entonces rechazamos la hipótesis nula. Con esto podemos decir que la edad de los estudiantes no es independiente a la modalidad de estudios que prefieren. Esto a un nivel de significancia del 5%. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver un problema de regresión lineal y correlación. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Tecnología del Perú realizó una encuesta online para resolver algunas dudas, como por ejemplo, saber si las horas de estudio están relacionadas con los promedios obtenidos por los estudiantes. Para ello, hemos tomado una muestra de 10 de nuestros datos recolectados de una población de 50. Aleatoriamente hemos seleccionado 10 casos
hemos visto las horas de estudio y el promedio general, como ven. Siguiente. Primeramente de la tabla hemos hallado el diagrama de dispersión y tendencia de datos. Como pueden ver, el resultado es que se tiene una tendencia de datos lineal positiva. Y vemos la fórmula de regresión y el coeficiente de correlación. Siguiente. Eh, Segundo, vamos a ver la recta de regresión e interpretación de la pendiente, que viene a ser y igual a A más bx. Como vemos, nuestro dato A nos salió 11.5492 y el B, que viene a ser la pendiente, nos salió 0.8566. El X es las horas de estudio al día de los estudiantes del UTP y el Y es el promedio general obtenido por los estudiantes del UTP. Acá, como vemos que la pendiente es mayor a 0, las horas de estudio al día de los estudiantes, o sea, mientras más sea las horas mientras más horas el estudiante aplique, mayor será el promedio obtenido. En el 3 vamos a estimar el promedio obtenido de un estudiante si le dedica 7 horas de estudio al día. Como vemos, resolvemos la ecuación y nos sale que obtendría un promedio de 17.55. Ahora en el punto 4 vamos a ver algo distinto y vamos a ver qué pasa si el estudiante obtiene un promedio de 16.5. ¿Cuántas horas de estudio le habrá dedicado a dicho estudiante? Pues resolviendo la ecuación, de igual forma obtenemos que el estudiante le ha dedicado 5 horas con 48 minutos de estudio. Siguiente. Por último, vamos a ver el coeficiente de correlación. Como vemos, nos ha dado 0.6681. Esto nos quiere decir esto nos quiere dar a decir que existe una correlación moderada positiva entre las horas de estudio de los estudiantes y promedio obtenido de estos mismos. Y vamos a ver el coeficiente de determinación, que es el R cuadrado, y nos da un 0.4464. Esto nos dice que el 44.64% de variabilidad del promedio obtenidos es explicada por la variabilidad de horas de estudio al día de los estudiantes de la Universidad UTP. Bueno, con eso hemos concluido la exposición. En nuestro caso, los integrantes hemos resuelto algunas dudas que queríamos resolver. Por ello hemos hecho esta encuesta, así que espero que hayamos resolvido las dudas de ustedes que nos están viendo y gracias por su atención.